Bien, continuando con el diseño de las vigas de hormigón armado a flexión y en relación con el vídeo anterior que subí justamente sobre la teoría y un ejemplo de diseño, lo que voy a realizar ahora a continuación es un ejercicio que también realizamos en la asignatura de estructuras de hormigón armado y pretensado del grado de Ingeniería Civil en la Universidad de Alicante, y en este ejercicio lo que hacemos es coger una sección rectangular y básicamente hacerle de todo. Lo que vamos es trazando primero planos de agotamiento con diferentes niveles de deformación, de profundidad de esfera neutra, luego se transforma el problema en dimensionamiento o comprobación, luego se le añadirán esfuerzos de compresión o tracción, se pedirá que el armado sea simétrico o no simétrico, etc. Entonces vamos a comenzar un poco con el ejercicio, y el ejercicio, en principio, en el vídeo de hoy lo que únicamente voy a resolver un poco son aquellos que tienen que ver con flexión pura, y luego en un vídeo posterior se realizarán algunos ejemplos de lo que ocurriría en casos de flexión compuesta o compresión compuesta. Entonces, concretamente, la viga tiene, aquí nos pongamos aquí, la viga es una sección rectangular de 50 centímetros de ancho y 70 de canto. Entonces sería, pues voy a pintarla por aquí, mejor con el negro. Entonces tendríamos lo que es una sección rectangular de la cual conocemos el canto, que es la dimensión paralela al plano de flexión, el plano vertical en este caso, si fueran cargas gravitatorias, y este vale 70 centímetros. Y por otro lado nos dicen que el ancho, este ancho de aquí, son 50 centímetros. Además nos dicen que el hormigón es un hormigón de resistencia FCK 25 megapascales, o sea que sería un C25 30. Recordad que de los dos números, el primero es resistencia en probeta cilíndrica y el segundo número es resistencia en probeta cúbica. Y nos dicen también que las armaduras van a ser de acero B500S. Esto quiere decir entonces que F sub IK es 500 megapascales. En tracción, la F sub YD será 500 partido por el coeficiente de seguridad de 1,15, que sería 435 megapascales. Y en el caso de que hiciera falta tener en cuenta redondos longitudinales en compresión, para estos estableceríamos una FID de, pues no puede ser superior a 400 megapascales, luego sería 400 megapascales. Eso quiere decir que la tensión del acero, sea sigma S sub I, de la capa 1 a la capa 2, tiene que ser menor o igual que más 400 megapascales y tiene que ser menos negativa, es decir, tiene que ser mayor o igual que menos 435, voy a corregirlo un poco mejor, mayor o igual que menos 435 megapascales, ¿de acuerdo? O sea, la tensión del acero tiene que estar de armaduras longitudinales tiene que estar entre estos dos valores. Negativo, recuerdo el criterio, lo repito, lo comenté en el vídeo anterior, es tracción, y positivo es compresión. Bien, otra dimensión que interesa de esta figura de esta sección es el recubrimiento mecánico. Pues alguien ya ha terminado la clase de exposición o ha estimado los redondos para saber recubrimientos mínimos por adherencia o por durabilidad y ha llegado a la conclusión, también tiene estimados los estribos, y llega a la conclusión de que el recubrimiento mecánico son 6 centímetros, por tanto esto es 60 milímetros. Esto entonces quiere decir que si el canto son 700 milímetros y el ancho son 500 milímetros y de prima es 6 centímetros, pues entonces el canto útil, el effective depth, que dice en inglés, sea 700 menos 60, 640 milímetros. Entonces ya tenemos un poco los datos de partida de esta sección. Entonces voy a realizar un primer apartado de los ejercicios. Este ejercicio es un ejercicio que se plantea en lo que es en clase. Yo voy a realizar un primer apartado, voy a llamarle por ejemplo apartado 1,
en el que voy a buscar lo que es aquel plano de agotamiento en el cual tengamos el alargamiento de la armadura traccionada es los sub S1 en valor absoluto sea igual al 4 por 1000. Recuerdo que lo que es S1, si aquí tenemos una armadura por aquí abajo, un sistema de armaduras, una capa de armaduras, esta sería la A sub S1 y esta de aquí arriba sería la A sub S2. Y estamos pensando en que la sección estará en última instancia sometida lo que es a flexión positiva. Es decir, tendría yo aquí la sección, una sección transversal de la sección y el momento flector sería de este tipo. De manera que la traccionada es la de abajo. Esta es tracción y esta es compresión. Vale, pues entonces, el plano de agotamiento que tenga un alargamiento de 4 por 1000. Bien, como estamos hablando, lo comenté en el vídeo anterior, de que estamos suponiendo que el diagrama de comportamiento del acero en valor absoluto, a ver, dibujar esto mejor, un poco a mayor tamaño, el diagrama de comportamiento que estamos suponiendo para el acero es que si yo represento aquí el valor absoluto de la tensión y aquí el valor absoluto de la deformación unitaria, el diagrama que estamos estimando o suponiendo en estos cálculos es un diagrama elástico hasta que llegamos a F YD, o podría ser, si fuera compresión, F' YD, dependiendo de si fuera tracción o compresión, y a partir de aquí no consideramos endurecimiento plástico, y tenemos rama horizontal. Si la rama es horizontal, eso quiere decir que la deformación última de diseño para lo que es el acero, en tracción, la S1, que sería tracción, sería básicamente menos infinito. El Eurocódigo dice que con rama horizontal, sin endurecimiento, no es necesario comprobar el nivel de deformación de la armadura. Por lo tanto, si estamos hablando del plano de agotamiento y la armadura no tiene límite de deformación, al menos de manera convencional, pues eso quiere decir que el plano de agotamiento tendrá que ser algo parecido a esto. Bueno, así que voy a tratar de utilizar reglas un poco para que queden las figuras de mejor calidad. Entonces, lo que represento es, en primer lugar, el plano de agotamiento de... O sea, el plano de agotamiento no, el plano de la sección original. Este plano sería el que corresponde a deformación unitaria nula. Y ahora lo que voy a hacer es dibujar un plano. Por ejemplo, voy a ponerlo tal que así. Entonces, lo que me están diciendo es que... vamos a ver. Me están diciendo que en compresión, estará por aquí arriba, o sea, si no, el agotamiento, si es agotamiento y no tengo, he interrumpido antes la frase, si no tengo agotamiento por culpa de la armadura, porque decimos que no tiene al final límite de deformación, entonces si es agotamiento tiene que ser por culpa del hormigón. Y si estamos en flexión pura, el hormigón tiene que haber llegado a una deformación en compresión que será el 3,5 por 1000, que estará por aquí. El 3,5 por 1000. Tiene que ser valor positivo porque es compresión. Entonces, y por otro lado me dicen que la armadura, que estará por aquí abajo, pues esta armadura, que es, bueno, voy a dibujarlo en rojo mejor, la armadura estará por aquí abajo. Aquí tendríamos el plano de la armadura a su S1, me dicen que tiene que haber llegado al 4 por 1000. Obviamente, si estamos en flexión y esto está en compresión, la armadura tiene que estar en tracción. Así a un poca escala, el 4 estaría más o menos por aquí. Pues aquí tendríamos al 4 por 1000. Como estamos hacia la izquierda, este valor es negativo. Entonces lo que tengo que es ahora que si me piden representar el plano, pues tengo que unir estos dos puntos. Vamos a ver un poco cómo lo hago así, más o menos. Tal que así. Por ahí. Pues el plano de agotamiento lo voy a pintar, por ejemplo, en verde, sería este. Entonces, lo que el plano de agotamiento ya esté representado, esta profundidad de aquí abajo hasta aquí abajo, esta es la profundidad de la armadura de tracción, que es lo que se define como canto útil, esto sería D, y esta profundidad hasta la fila neutra que está aquí
esta sería la fibra neutra, esto sería la profundidad X, que sería esta de aquí, una profundidad X, yo le voy a poner en este caso apellido en el agotamiento, X última. Y lo que me pide entonces, ya tengo representado el plano, lo que tengo es que acotar las informaciones unitarias de los materiales, ya tengo, esta sería la de aquí arriba, esta es la del hormigón, epsilon sub c, esta sería la de la armadura de tracción, epsilon sub 1, la profundidad fibra neutra, tengo que calcularla. ¿Cómo calculo la profundidad? Pues a base de la ecuación de compatibilidad de deformaciones. La deformación del hormigón es a x última, como la deformación de la armadura de tracción es a x última menos el canto útil. Esta es la expresión algebraica de la semejanza de triángulos que tenemos, que es consecuencia de suponer la hipótesis de Navier, que una sección que era plana antes de deformar, después de deformarse sigue siendo plana. Y suponiendo que tengamos adherencia perfecta entre acero y hormigón. Entonces, de esta ecuación de aquí, yo conozco la deformación del hormigón, esta la conozco la deformación del acero y conozco el canto útil. Por tanto, mi incógnita es la x última. Entonces, la x última, pues despejo un poco la ecuación, resuelvo un poco el álgebra, epsilon sub c es por x sub menos d es igual a epsilon sub s1 por x última. Redondeo un poco los términos y quedaría entonces x última multiplicada por epsilon sub c menos epsilon sub s1. Esto sería igual a epsilon sub c multiplicado por d. De tal manera que si he despejado bien, eso espero, el canto útil, la profundidad fibra neutra, será igual al canto útil multiplicado por epsilon sub c entre epsilon sub c menos epsilon sub s1. Y ahora cuidado con los signos. La d la tenemos ahí arriba, 640 milímetros. La deformación del hormigón es el 3,5 por 1000. Y abajo ponemos 3,5 por 1000 menos 4, es decir, sería menos 4 por 1000. De tal manera que entonces cojo esto mano de la calculadora y tendríamos 640 por 3,5, no hace falta poner por 1000, entre 3,5 menos menos, que es más, 4. Entonces esto daría 298,7. 298,7 milímetros. Y lo que vamos a sacar es también el valor de la profundidad adimensional, chi, que sería x última partido por d. Esta de aquí es igual a 298,7 entre 640. Vale, entonces este valor, 298,7 entre 640, da 0,467. Entonces, esto lo que me permite anticipar es que, bueno, es un ejercicio teórico. En primer lugar, este valor tiene pinta de ser mayor, o sea, tiene pinta de ser, eso quiere decir que, vamos a ver, voy a poner de otra manera, el valor que hemos obtenido de x última tiene pinta de que va a ser mayor que la profundidad límite, que esta, ya comenté en el vídeo anterior, que está en torno a 0,6. Concretamente, por una 0 B500S, podríais calcular que es 0,617 por el canto útil. ¿De acuerdo? De todos modos voy a revisarlo. No haya metido la pata. Sería 3,5 entre 3,5 más 2,17, creo. Sí, 0,617. Entonces, esto quiere decir que esto en principio, buena idea, buen valor. Estamos en región 1, lo que es la under reinforced section, o lo que hemos llamado infra reforzada. Sabemos, y además, de hecho, digamos, esto es un poco como preguntar de qué color es el cabello blanco de Santiago. Si hemos partido de un plano que nos dicen que tenemos la deformación de la armadura es 4 por 1000 y sabiendo, que no lo he anotado aquí, pero ya digo, al final en tracción sabríamos entonces que el límite, la deformación del límite elástico sería 435 entre el modo de elasticidad, el modo de Young, que es 200.000,
este valor da 2,17 por 1000. Por lo tanto, esto quiere decir que la condición que nos han planteado para este ejercicio, 4, ya nos estaban diciendo que era por ser mayor que 2,17 por 1000, que es el valor de epsilon sub i d, sabemos que la armadura está en régimen plástico. ¿De acuerdo? Con lo cual, básicamente, una cosa es causa de la otra y consecuencia de la otra, o sea, están relacionadas. El problema está, continuando un poco con el análisis crítico de esta sección, que el problema está en que, como veis aquí, esta profundidad x última está por encima del valor de 0,45 por d, un poquito por encima. Con lo cual, entonces, esto quiere decir que no cumple el criterio de utilidad de Eurocódigo 2. Por muy poco, pero no lo cumple. No obstante, yo voy a seguir para adelante. Entonces, tendríamos básicamente esta sección. Lo que nos pregunta a continuación el ejercicio, lo que voy a hacer es, ya están acotadas las funciones unitarias, me pide también calcular la curvatura. Vale, la curvatura de la sección, la curvatura, la vamos a asignar habitualmente con la letra griega, esta otra, pues que es otra chi, ¿de acuerdo? Entonces, esta de aquí es concretamente la tangente del plano de agotamiento. Entonces, a este plano, por ejemplo, le voy a llamar, por ejemplo, phi. Entonces, phi en esta figura es justamente este ángulo. Es la rotación del plano último que estamos calculando. Entonces, esta rotación, aquí es igual a tangente. La tangente o bien sería igual a la deformación del hormigón epsilon sub c entre x, o bien es igual a la deformación del acero epsilon sub s1 entre x última menos d, que sería básicamente tangentes cateto opuesto entre cateto contiguo. El cateto opuesto sería 4 y el cateto contiguo sería la distancia entre x y d, la diferencia. Esto lo hemos visto antes. Narices, está aquí arriba. O sea que justamente la ecuación de compatibilidad plantea justamente que estas relaciones que estamos viendo en la ecuación de compatibilidad son directamente la curvatura de la sección y si estamos hablando de planos de agotamiento, pues la curvatura última. Por tanto, esto sería curvatura última. Entonces, como conocemos ambas, 3,5 y 4 por 1000, da igual hacerlo con cualquiera de las dos. En este caso, pues esta curvatura última sería igual a epsilon sub c, que es 3,5 por 1000, que es lo mismo que poner por 10 elevado a menos 3, y esto dividido por la x última, que nos ha salido 298,7. Como era de esperar, veis que la deformación no tiene unidades, la longitud tiene unidades, esto nos da inverso de milímetros, y entonces la respuesta es 3,5 e menos 3 entre 298,7, esto da 1,17, voy a sacar otro decimal, 17,2 multiplicado por 10 a la menos 5 milímetros a la menos 1. Decía antes que esto es normal, ¿por qué? Porque curvatura es lo mismo que el inverso del radio de curvatura. Entonces, el inverso de un radio tiene que ser obviamente dimensiones de longitud el inverso de dimensión de longitud a la menos 1. Si esto yo lo multiplico por 10 a la 6, este valor lo multiplico por 1.000.000, lo que obtengo es la curvatura en kilómetros a la menos 1. Pues 11,72 kilómetros a la menos 1. Esta sería la curvatura última de esta sección. La siguiente pregunta nos dice, en el ejercicio ya hemos contestado, si es una sección sobre reforzada o infrarreforzada, es infrarreforzada, esto ya está contestado. La siguiente pregunta es, suponiendo que n sub d sea 0, suponiendo que n sub d sea 0, es decir, que estemos en flexión pura o flexión simple, prefiero decir flexión pura porque como veremos más adelante en el tema de flexión simple, y deberíais saberlo, flexión simple implica que además del flector tenemos cortante. Entonces, como veremos en el tema del cortante, cuidado porque el esfuerzo cortante añade una tracción adicional a la armadura. Por tanto, lo que vamos a calcular es estrictamente válido para flexión pura. Otra cosa que luego
hagamos trampas con reglas que veremos más adelante en el tema del cortante, que si de calar los flectores o lo que fuera. Pero en principio, ND, flexión pura, suponemos también, por ser rigurosos, que el cortante también es nulo, que no tenemos cortante, estamos en flexión pura. Y lo que nos pregunta es, el objetivo sería, ¿cuál es el momento último? Es decir, ¿cuál es la resistencia a flexión de esta sección? ¿Y qué armadura le haría falta? ¿Cuál sería la armadura A sub S1? O si hiciera falta la A sub S2 para llegar a esta resistencia última. Entonces, la primera pregunta se contestaría, en principio, si conocemos la X, y en principio lo que voy a suponer es que tengo, mejor dicho, que no tengo armadura, que esta armadura la desprecio. Entonces, si recordáis, la ecuación de equilibrio de momentos nos decía que el momento, en este caso va a ser la resistencia a flexión, es igual a 0,8 por FCD por B por X por D menos 0,4X, en este caso sería la última, X última, y a esto le sumo más A sub S2 por sigma sub S2 por D menos D'. Como hemos dicho que A sub S2 es 0, pues este término es 0, y de esta ecuación de aquí conozco FCD, porque conozco el hormigón que he puesto, conozco el ancho de la sección, la X la acabo de terminar en el plano de agotamiento, el canto útil lo conozco y por tanto puedo calcular la resistencia a flexión. Recordad que esta ecuación de momentos surge de plantear lo siguiente. De nuevo voy a coger la regla y lo que planteamos es que, suponiendo que en lugar de dibujar el diagrama de tensiones, de deformaciones unitarias, dibujemos el de tensiones, suponemos que en el hormigón, bueno, y tenemos la fibra neutra ya calculada, que está por aquí, entonces esta distancia de aquí hasta aquí abajo, esto es la fibra neutra, la X última. Bueno, pues suponemos que si tenemos hormigones de resistencia normal, el hormigón responde con un bloque rectangular simplificado de tensiones de compresión, que sería este de aquí, esto sería F sub CD, estos son compresiones. Tenemos, hay que pensar en 3 dimensiones, esto hay que multiplicarlo por el ancho de la sección, que estará por aquí, esto sería el ancho B, esto sería B, el bloque se nos extiende por aquí en paralelo, etcétera. Este sería el bloque de compresiones en el hormigón. Entonces, y esta profundidad que tenemos aquí, esta profundidad del bloque de compresiones es I minúscula, que en hormigones de resistencia normal vale 0,8 por la X de agotamiento que hemos determinado aquí. Entonces, la resultante de este bloque de compresiones es el ancho B por 0,8X por FCD, que es lo que hemos puesto en la ecuación de equilibrio de momentos. Esta sería la resultante del hormigón, N sub C. Y lo que hacemos a continuación es multiplicar esta resultante. Aquí abajo tendremos las armaduras, aquí abajo tendremos la tensión, voy a pintar un poco mejor, aquí tendríamos la sigma sub S1, entonces la distancia de esta resultante de la posición del centro de esta resultante a la armadura, que está aquí abajo, esta distancia es el canto útil, que es la profundidad de esta armadura, menos la mitad de X última. Perdón, menos la mitad de I. Sería D menos I medios, es decir, D menos 0,4 por la X última. ¿De acuerdo? Y luego, si además tuviéramos la armadura de compresión, que estaría por aquí arriba, la sigma S2, pues en el caso, como esta armadura está a una profundidad D', pues la distancia de esta armadura a la de abajo, esta distancia de aquí, lo voy a pintar mejor en verde, pues esta distancia sería D menos D'.
que son, digamos, las distancias de menos d' y de menos 0,4x última, las que están indicadas aquí abajo en esta ecuación. Volviendo un poco a lo que me preguntaban, que me dio por las ramas, pues la MRD será igual a 0,8 por FCD. La FCD creo que al final no la he puesto antes, me parece. Si tenemos 25 megapascales, pues entonces sabemos que FCD es el factor de cansancio por FCK entre gamma sub C. El factor de cansancio vale 1, el hormigón es 25, el coeficiente es 1,5 y esta operación da 16,67 megapascales. Entonces, esta operación de aquí abajo, esto será 0,8 por 16,67 newton milímetro cuadrado por el ancho B, que son 500 milímetros, por la profundidad X, que era 298,7, creo recordar, y multiplicado por el canto útil, que es 640 milímetros menos 0,4 por 298,7 milímetros. Vale, esta operación entonces, deshaciendo ya las unidades y pasando a metros kilonewton, pues daría 0,8 por 16,67 por 500 por 298,7, factor común de 640 menos 0,4 por 298,7. Y el resultado, entre 1.000.000, pues daría 100. A ver, algo he tenido que hacer mal, me parece que aquí. Vamos a ver, 0,8, 16,67, 500, 298,7, 640 menos 0,4 por 298,7. Vale. Da 1036,7. Vale, pues entonces 1036,7 metros por kilonewton. Voy a comprobar que no haya hecho ningún tipo de error. Pero básicamente... Sí, está bien. Entonces ya tengo contestada la pregunta correspondiente sobre el momento flector que aguanta la sección siempre que tengamos flexión pura y la armadura llega a un 4 por 1000, en este caso, ya lo que habría que hacer es decir, vale, ¿y qué armadura hace falta para que aguante 1036? Bueno, pues entonces la armadura la sacamos de la otra ecuación. La ecuación de equilibrio de fuerzas, N sub D, tiene que ser igual a 0,8 por FCD por B por X última más la resultante de la armadura en compresión más la resultante de la armadura en tracción. Entonces, de nuevo, en este caso, como estamos imponiendo que esta la despreciamos y también tenemos o sabemos que estamos en flexión pura, pues esta ecuación al final se convierte en que 0,8 por FCD por B por X última, que esto es la resultante de compresiones del hormigón, tiene que ser igual a menos A sub S1 por sigma S1. Y como la tensión del acero sabemos que ha plastificado, pues y estamos en tracción, esto será F y D. Por lo tanto, esto es A sub S1 por F y D. Y entonces de aquí despejamos A sub S1. Entonces lo conocemos todo, sería 0,8 por 16,67 por 500, que es el ancho, por 298,7, que es la profundidad fina neutra, y dividido entre 435, que es el límite elástico para la tracción. Entonces tendríamos, esto sería 4.579 milímetros cuadrados de armado. Si lo transformamos esto, por ejemplo, en términos de, voy a poner dos opciones, en términos de armadura de Fi 16 o en términos de armadura de Fi 20, pues sería un redondo de Fi 16 son pi entre 4 por 16 al cuadrado, son 201 milímetros cuadrados. El redondo de 20 es 314. Con 2. Bueno, pues entonces, 4.569 entre pi entre 4 por 16 al cuadrado, pues esto quiere decir que harían falta 23 barras de 16 o, en el caso de barras de 20,
pues nos arreglaríamos con 15 barras de 20. No vamos a entrar en este ejercicio en si estas barras entran o no. Así a ojo, pues parece que en una sección de 50 centímetros no van a entrar, a no ser que hagamos varias capas o lo que fuera. Pero de momento vamos a quedarnos con que estos valores, pues a nivel teórico de área de acero, pues estarían ahí. Incluso voy a tardar un poco, ya que estamos, de sacar en términos de Fi 25 o en términos de Fi 32, ¿qué pasaría? En términos de Fi 25, si hago la operación con la calculadora, si cambio el diámetro a 25, son 10 barras de 25, y si cambio a diámetro 32, estamos hablando de solo 6. Vale, bueno, pues entonces ya tendríamos este apartado solucionado. Repito que es qué pasaría y qué ocurriría, cómo cortar el plano de agotamiento cuando la armadura traccionada está al 4 por 1000 de deformación. Sabemos que rige en plásticos, sección infrarreforzada, etc. Bien, la siguiente casuística que voy a resolver aquí, el siguiente caso, va a ser el de contestar, vamos a representar un plano de agotamiento en el que nos dan el plano de agotamiento en el que sepamos que estemos, que tengamos la profundidad de la fibra neutra en agotamiento igual a 46 centímetros. Entonces, en este caso, veis que el dato ha cambiado. Aquí directamente nos están dando, en lugar de darnos la información de unos materiales, como era el acero en el caso anterior, ahora nos dan directamente la X. Bueno, pues entonces yo lo que voy a tratar es, a la mejor escala posible, voy a tratar de representar este plano de agotamiento. ¿Vale? Entonces, aquí abajo tengo lo que es la armadura de tracción. Aquí arriba tendría al hormigón, suponiendo que, bueno, en este caso lo que sabemos es que esta distancia, desde aquí hasta aquí abajo, es el canto útil, que nos han dicho que era 640 milímetros. Esto es el canto útil D. Y ahora la X última, voy a hacer aquí abajo el número, esta X última entre D, es decir, la profundidad de la fibra neutra dimensional, el chi este, pues esto saldría pues 460 puesto en milímetros entre 640 en milímetros también. Entonces, este cociente, 460 entre 640, es 0,719. 0,719. Entonces, igual que hemos hecho antes, esto de aquí quiere decir que es mayor, quiere decir que la profundidad que hemos puesto, x última, es mayor que la profundidad límite, que era 0,617 por el canto útil. Luego entonces ya sabemos positivamente que estamos en región 2, que es la over reinforced section, que es la que hemos llamado en la asignatura sobre reforzada. Tiene tal cantidad de acero, pues que el acero apenas se entera y por tanto no entra en la región plástica. Por supuesto, es mayor que esto y también sabemos entonces que la X última es mayor que 0,45D, por tanto, tampoco, con menos razón que antes, ahora sí que tampoco cumplimos Eurocódigo 2. Esta viga además sabemos que no va a tener capacidad de aviso. Tiene una ductilidad, una capacidad de aviso antes de colapsar limitada. Entonces, básicamente, la proporción que he sacado de X respecto de D, pues aquí un poco a ojo, esa profundidad estaría, pues yo que sé, más o menos en torno aquí. Ahí tendríamos la profundidad de la fibra neutra. Esta sería la profundidad de 46 centímetros. Ahí tendríamos, esto sería 460 milímetros, que sería la X última. Y en este caso, es un caso en que habrá
zona comprimida. Tendremos zona comprimida y lo que está por debajo está en tracción, zona en tracción. Por lo tanto, el hormigón, en este caso, primero la armadura, ya no es que hablemos de comprobar su capacidad de formación, es que ni siquiera llega a plastificar, con lo cual en este caso el agotamiento está controlado por aplastamiento del hormigón, aquí arriba. Ahí tendríamos entonces, colocaríamos la deformación del 3,5 por 1000. Esta sería entonces la deformación del hormigón epsilon sub c, y ahora lo que tengo que hacer es, pues como los pasatiempos clásicos, unir dos puntos. Vale. Voy a rotar esto. Vale, este más o menos podría venir bien. Entonces, hago de aquí, y el plano, por ejemplo, lo voy a dibujar en verde. Como he comentado antes, esta sería la fibra neutra. El 2 por 1000 de deformación, el 2,17 por 1000 de deformación de la armadura estaría por aquí. Por aquí tendríamos el valor de menos 2,17 por 1000. Entonces, sabemos que esta es, a partir de aquí hacia la izquierda, sería la zona plástica, pero como estamos, nuestra deformación está aquí, el acero está justamente aquí, esta sería epsilon sub S1, desde aquí hasta aquí sería epsilon sub S1, pues estamos en la zona elástica. El acero no ha llegado a plastificar y por tanto, pues sin una deformación aparente y perfectamente visible de las armaduras, la sección producirá un agotamiento. Entonces, ya tengo acotada la deformación del hormigón, necesito la del acero. ¿Cómo la obtengo? Pues la obtengo con la ecuación de la curvatura. La curvatura, como hemos visto antes, es igual a la deformación del hormigón entre la profundidad de la fibra neutra, o es igual a la profundidad, a la deformación de la armadura traccionada entre x última menos el canto útil, que sería esta distancia desde aquí hasta aquí. Esta distancia es, en valor absoluto, sería pues d menos x última. Por eso la pongo aquí al revés, para que dé negativo, porque sabemos que la epsilon sub S1 tiene que dar negativo. Entonces, epsilon sub S1 sería igual a epsilon sub c por x última menos el canto útil entre x última. De aquí, el hormigón sé que está a un 3,5 por 1000. La profundidad la conozco, 460, el canto útil también. Pues hago esta operación, pues sería 3,5 paréntesis 460 menos 640 entre 460. Y esto daría menos, voy a ponerlo en negro mejor, menos 1,37 por 1000. En valor absoluto, esto sabemos que es régimen elástico. Y muy importante, con este valor ahora yo puedo aplicar la ley de Hooke para obtener la tensión de la armadura. Y sería módulo de elasticidad por deformación unitaria. Entonces esto es 2 por 10 a la 5 megapascales, newton milímetro cuadrado, multiplicado por la deformación, que es menos 1,37 por 10 elevado a menos 3. Por lo tanto, yo aquí hago la operación 2E5 por menos 1,37 por 10 a la menos 3, pues saldría menos 274 megapascales. Esta sería la deformación de la armadura de tracción, la tensión de la armadura de tracción. Como veis, no llega a 400 y pico, porque, repito, estamos en régimen elástico. La curvatura, que también me la van a preguntar, pues ya la puedo calcular, sería la deformación del hormigón, 3,5 por 1000, entre, esta es 3,5 por 1000, entre x última, que es 460 milímetros, pues esto entre 460 y por 10 elevado a la 6, esto es 7,6 kilómetros a la menos 1. 7,61 kilómetros a la menos 1. Entonces,
La sección, como veis, antes tenía una capacidad de 11 y pico, ahora ha perdido curvatura, es decir, se va a deformar menos antes de romper. Tenemos ya la curvatura, tenemos la tensión de la armadura, y ahora la pregunta, igual un poco por el caso anterior, sería, sabiendo que n sub d es 0 y que v sub d es 0, que estuviéramos en flexión pura, la pregunta es, ¿cuánto aguanta y qué armadura hace falta? ¿De acuerdo? ¿Cuánto aguanta y qué armadura? La pregunta del cuánto aguanta, igual que antes, la respondemos con la ecuación de momentos. Estamos hablando también de que en esta hipótesis estamos considerando que A sub S2 es despreciable. Entonces tendríamos que el momento último, MRD, sería igual a 0,8 por FCD por B por X última por el canto útil menos 0,4 por la X última. Pues esta operación, no voy a repetirla entera, ya lo conocemos todo. F 0,8 por la FCD 16,67 por el ancho 500 por la profundidad fina neutra que me la han dado directamente 460 por el canto útil 640 menos 0,4 por 460. Y esto daría, y si lo paso a metros kilonewton, 1399. 1399 metros por kilonewton. Esto sería la resistencia teórica de esta sección y ahora la cantidad de armadura sale de la ecuación de equilibrio de fuerzas. 0, que sería el esfuerzo axial, tiene que ser igual a 0,8 por FCD por B por X última más A sub S1 por sigma sub S1, porque estamos despreciando sigma S2. Entonces, en este caso, lo que tenemos es que pues, A sub S1 será igual a 0,8 por FCD por B por X última entre la tensión de la armadura de tracción. Entonces, 0,8 por 16,67 newton milímetro cuadrado por el ancho, que es 500 milímetros, por la profundidad fina neutra, que es 460 milímetros, y esto dividido entre, por cierto, me faltan menos al despejar, porque esto pasa de otro lado restando, pero la tensión a su vez es negativa. Luego, entre menos 274 newton milímetro cuadrado. Entonces, pues ya tengo la A sub S1, resuelvo la operación y a ver cuánto da. 0,8 por 16,67 por 500 por 460, eso es la parte del hormigón, entre 274 saldría 11.194. 11.194 milímetros cuadrados. Esto, en términos, por ejemplo, de barras de 25 o en términos de barras de 32, pues es dividir ese área entre el área de un solo redondo de 25, pi cuartos por 25 cuadrado. Harían falta 23 barras de 25 y en barras de 32 harían falta 14. Vale. Entonces voy a sacar un par de conclusiones al respecto de lo que hemos obtenido en el apartado anterior y este apartado. Por ejemplo, si nos centramos en comparar la resistencia de la sección ha pasado de 1036,7 a 1399. Entonces, es evidente que estamos gastando masa cero y por tanto se incrementa la resistencia. ¿Cuánto? Pues 1399 entre 1037 o 1036,7 se ha incrementado un 35%. O sea, hemos subido la resistencia un 35%. Pero en consumo de acero, fijaros, lo voy a poner aquí en verde, para aguantar 1037 estábamos consumiendo 4.600 más o menos, pero ahora para aguantar un 35% más estamos consumiendo 11.000 y pico.
Entonces, para pasar de aquí a aquí, pues 11.194 entre 4.569, vale, 4.579, ¿vale? Esto sería, hemos incrementado la cantidad de acero, lo hemos multiplicado por 2,4, es decir, hemos incrementado un más 144%. O sea que entonces hemos gastado más del doble de acero para incrementar apenas un tercio la resistencia de la sección. Y además hemos hecho el tonto porque mi sección no tiene capacidad de aviso. ¿De acuerdo? Luego entonces aquí tenemos un poco el caso de, bueno, justificado por qué estamos insistiendo tanto en la asignatura y por qué se insiste tanto en general en distinguir entre secciones sobre reforzadas, que el término sobre reforzado parece que indica que la sección va a aguantar bien, y no negamos que la sección aguante más, pero que aguanta peor. Y además conlleva un consumo insostenible de acero, porque estamos comprando un material que aguanta 500 para que trabaje a tensiones bajas, 200 respecto a su límite elástico. Ya no digamos respecto a su tensión de rotura. Entonces, ¿cómo solucionar este problema? Imaginad que aún así, pues por el diseño de la pieza, el diseño teórico, yo me veo obligado a resistir este momento flector. Imagina que alguien es suficientemente cabezota, me dice, no, pues diseña la sección para que aguante 1399, por cierto, no lo he comprobado, voy a ver si el valor es correcto, con mis notas. Estaríamos hablando de 38, ¿vale? Este es el ejemplo del... exactamente. Pues entonces, vamos a imponer como tercera alternativa, aquí voy a imponer 3. Tengo que resistir un flector exterior igual a 1399 metros kilonewton y además cumplir la norma. La pregunta es, ¿qué hago? Bueno, pues entonces esta pregunta la voy a resolver de dos maneras. 3, 1. La primera sería con las ecuaciones generales y luego con las ecuaciones, el chuletario de ecuaciones que presenté en el vídeo anterior y que además, bueno, para este caso concreto, las escribí en la pizarra, en esta pizarra digital. Con las ecuaciones generales, primero paso un poco por el final. Para cumplir la norma, ¿qué tengo que hacer? Para cumplir la norma y viendo un poco que hemos comprobado que este momento flector caería dentro de lo que es el ámbito de regiones 2, que ya no cumplen ductilidad, pues entonces lo que tengo, viendo que voy a pasarme, y que hemos visto antes que me paso del criterio del código 2, pues lo que voy es a cumplir estrictamente el criterio del código 2. Y planteo entonces que la x última será igual a 0,45 veces el canto útil. ¿Por qué? Porque ya sabemos que este momento flector tendería a solicitar la sección de hormigón armado de tal manera que la fibra neutra tendería a superar un criterio que no debo superar. Por tanto, lo que me hago es mantener el criterio sin cumplirlo. Lo que hago es cumplirlo estrictamente. No me quedo por debajo, pero lo cumplo. Con lo cual, de nuevo, estamos en un problema del tipo como el anterior, en el que yo ahora sí conozco la profundidad de fibra neutra. 0,45 multiplicado por el canto útil, que es 640 milímetros. Entonces, 0,45 por 640, esto es 288. 288 milímetros. Vale, buena noticia. De nuevo, igual que he hecho en el caso anterior, lo que voy a hacer a continuación es dibujar el plano de agotamiento, lo más a escala posible. Aquí tendríamos el eje vertical, planteo mi nivel de deformación 0. De momento quito la regla, lo que hago es plantear aquí dónde está la armadura de tracción, estará por aquí abajo, el hormigón estará aquí arriba y como, repito, lo he dicho ya varias veces, estamos aplicando una rama de comportamiento del acero sin endurecimiento, entonces digamos que sabemos que la deformación última, el agotamiento de la sección en flexión,
va a venir determinado por la deformación última del hormigón en flexión, que es el 3,5 por 1000. Vale, sabiendo que esta distancia hasta aquí abajo es el canto útil, que es D', 640, que esto es D. Bueno, pues entonces yo ahora, lo más escala posible, planteo el 288. Realmente, aquí sería la mitad, pues un poco antes, por aquí, tendré esa profundidad fina neutra que hemos marcado como 288. Aquí tendríamos 288, que sería la X última. Y igual que en el caso anterior, lo que tengo que hacer a continuación es unir los dos puntos con la regla. Aquí, esta de aquí me viene bien. Pues entonces aquí tendríamos el plano de agotamiento. Vale, hasta ahí estaría. Entonces, lo que sabemos ahora es que esta armadura, esperemos su deformación, que sería epsilon sub S1, lo que tenemos que hacer es buscarla. En principio podemos anticipar que por aquí estaría el epsilon sub ID, que es el menos 2,17 por 1000, y por tanto sabemos que habrá plastificado. También, si queréis, podemos sacar la curvatura, este sería el ángulo phi, luego entonces chi última, que es la tangente del ángulo phi, es igual a epsilon sub c entre x última, o lo mismo que lo mismo, epsilon sub s1 entre x última menos el canto útil. De aquí puedo despejar conocida x, conocido y, conocido todo eso, y el canto útil, calculo epsilon sub s1, epsilon sub s1 será igual a la deformación del hormigón 3,5 por 1000, entre el canto útil, 640, y por, pues eso, 288, que es la profundidad neutra, menos 640, se despeja, y sale, vale, algo tengo mal aquí, creo que esto sería epsilon sub c multiplicado por x última menos el canto útil, y esto entre la x última. A ver, 3,5 por... Vale, ya sé que cuánto fue de operaciones. 288 menos 640 entre 288. Vale. Esto sale menos 4,28, vale. Menos 4,28 por 1000. Esto quiere decir que efectivamente, bueno, pues estaríamos casi, esto es casi el doble de la deformación del límite elástico del acero en diseño. Si también queremos sacar la curvatura, un poco por completar un poco el ejercicio, la curvatura en este caso sería epsilon sub c, 3,5 por 1000, entre la x última, 288, y esto por raíz a la 6, sería, repito que esto sería epsilon sub c entre x última, y esto saldría 12,15 kilómetros a la menos 1. Es decir, estamos garantizando que la sección vaya a aguantar 1399 con una curvatura que es incluso mayor que la que hayamos tenido en el primer cálculo que hemos hecho hoy, que es este de aquí, del 4 por 1000. O sea, que sea una región que cumple, tiene un poco más de capacidad de aviso, etc. Ya tenemos un poco el plano de agotamiento. Ahora, conocido esto, yo no contesto lo que me preguntan. Lo que, veamos, me preguntan, aguanta 1399, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues en este caso, lo que sabemos es que cuando tengamos secciones, lo que os debería quedar claro es que siempre, o sea, para evitar que la x última sea mayor que 0,45, el canto útil, es probable, si el momento es muy grande,
tendiera a hacer X última mayor que 0,45, entonces necesito la armadura AS2, la de compresión. Por tanto, aquí en la figura, yo lo que debería además ahora a continuación es obtener dónde está la armadura de compresión, que estará por aquí, y necesito saber su deformación. Necesito calcular cuánto sería epsilon S2. Esta epsilon sub S2, yo sé que la profundidad a la que está es D'. Y D', recuerdo que valía 60 milímetros. Entonces, igual que el caso anterior, lo que es la curvatura será igual a epsilon sub c entre la x última y también es, haciendo la semejanza de triángulos, epsilon sub s2 entre x última menos d'. Por lo tanto, la epsilon sub s2 será igual a la deformación del hormigón por la profundidad de fila neutra menos el recubrimiento mecánico, la profundidad de la armadura comprimida, suponiendo que sea, ya comenté en un vídeo anterior que esto es mentira, D', el recubrimiento mecánico de la armadura de arriba y la de abajo generalmente no son iguales, porque los diámetros son diferentes. Pero simplificamos, suponemos que son iguales, y esto de aquí, pues haciendo la operación, eso sería el 3,5 del hormigón multiplicado por 288 menos 60, que es el recubrimiento mecánico, que nos dicen que esto vale 60 milímetros, y esto entre 288. Y esto da 2,77 por 1000. Esto, en principio, recordad que estamos en compresión. Entonces, como si yo calculase ahora la tensión sin masa 2, cuidado que la tensión sin masa 2 es el mínimo entre F' y D o la ley de Hooke, que es epsilon sub s por epsilon sub s2. Entonces, esto de aquí, si yo multiplico esta deformación que acabo de obtener por el módulo de elasticidad del acero, esto daría 550 y pico megapascales. Esto no puede ser. ¿Por qué? Porque hemos establecido un límite de 400 megapascales al acero en compresión. Por lo tanto, esto sería el mínimo entre 400 y 500 y pico, es 400 megapascales. Luego estamos en un plano que además tiene la ventaja de que ambas armaduras, por así decirlo, esto vendría a ser un poco la plastificación de armadura en compresión. Entonces, ambas armaduras tienen una capacidad de aviso. De hecho, epsilon sub s2 estamos viendo cómo realmente ya estamos viendo que incluso es mayor que epsilon y d, con lo cual la armadura esa estará en régimen plástico, con lo cual esta sección tiene una doble capacidad de aviso, tanto por tracción como por compresión. Y ahora lo que nos interesa es plantear las ecuaciones de equilibrio. En las ecuaciones de equilibrio vamos a ver la estrategia de por cuál empezaríamos. Tenemos la ecuación de equilibrio de momentos, MRD, será igual a 0,8 por FCD por B por la X última por el canto útil menos 0,4 veces X última. A estas alturas, pues ya es que este segmento de ecuación ya se aprende de memoria, y a esto le sumamos más A sub S2 por sigma sub S2 por D menos D', que corresponde a tomar momento respecto al módulo traccionado. Entonces, en esta ecuación yo conozco el momento, que quiero aguantar 1399. 1399 por 10 elevado a la 6 milímetros por newton. Conozco FCD, que vale 16,67 newton por milímetro cuadrado. Conozco B, que vale 500 milímetros. Conozco la X. La X vale, la impuesto, 288 milímetros. Conozco el canto útil, que es 640 milímetros. Y conozco la tensión de la armadura de compresión. Si más de 2 sería 400 newton milímetro cuadrado. Y finalmente conozco D', que es 60 milímetros. Entonces, ¿dónde está el problema? Mi problema está aquí. Lo que yo desconozco es A sub S2.
pues lo que tengo que hacer es despejarlo. A sub S2, bueno, lo voy a poner en negro mejor. A sub S2 sería igual, bueno, realmente pues, MRD menos 0,8 FCD BX última D menos 0,4X última, y esto, que sería esto pasándolo restando, dividido por sigma S2 y por D menos D'. Vale, visto esto, hago la operación, lo conozco todo. Luego 1.399 millones menos 0,8 por 16,67 por 500 por 288. Paréntesis, 640 menos 0,4 por 288. Cierre paréntesis y cierre paréntesis. Entre 400 y entre D menos D', como estoy en milímetros, 640 menos 60, esto da 1.686 milímetros cuadrados. Esto, por ejemplo, en términos de, por ejemplo, barras de 20 o barras de 25, vamos a sacar cuántos redondos serían. Pues esto, entre pi, esto es raíz cuadrada, no, pi entre 4 por, he dicho 20, 20 cuadrado, esto sería 6 barras de 20, o en el caso de 25, 4 barras de 25. 3 y pico, pero 4 barras de 25. Vale, ya tendríamos la SOS2. O sea, lo que comentaba antes, estamos viendo que para evitar este problema de insuficiente ductilidad y sección sobre red reforzada, impongo la posición de la fibra neutra, y entonces me va a hacer falta A sub S2 si tengo un momento flector demasiado grande. Y ahora a continuación, consumida la ecuación de equilibrio de momentos, aplico la ecuación de equilibrio de fuerzas, que es N sub D, como estamos en flexión pura, esto es 0, esto sería igual a 0,8 por FCD por B por X última, la resultante del hormigón, más A sub S2 por sigma S2 más A sub S1 por sigma S1. Entonces, de aquí, ¿qué conozco? Conozco, en principio, este bloque de aquí lo conozco porque ya tengo la resistencia del hormigón, el ancho y la profundidad neutra. 0,8 por 16,67 por 500 y por 288. Esto es 1920,4 kilonewton. 1920,4 kilonewton. El bloque de A sub S2 y sigma sub S2 también lo conozco, porque acabo de calcular este área. 1686 por 400. Eso da 674,4 kilonewton. 674,4 kilonewton. Y entonces, sigma sub S1 la conozco. Recordad, cuidado, es de tracción, por tanto, menos 435. Sé que es 435 porque todo este tinglao lo estamos montando para que A sub S1 plastifique, para que esté en régimen plástico. Por tanto, su tensión será el límite elástico de diseño en tracción. Menos 435 newton milímetro cuadrado. Y la incógnita ahora es lo que yo quería, es A sub S1. ¿Cuánto vale A sub S1? Bueno, pues entonces de esta ecuación despejaría A sub S1, pasa a otro lado la resta pasa sumando, entonces sería pues lo que he dicho antes, pues eso, 0,8 por 16,67 por 500 por 288 más 1686 por 400, ¿vale? Entre 435. 5.965. 5.965 milímetros cuadrados. Esta sería entonces la cantidad de armadura en tracción. En términos de barras de 25 o en términos de barras de 32, ¿a cuánto equivale esto? Pues esto sería o 13 barras de 25 o bien
8 de 32. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer de nuevo el análisis crítico de antes. El análisis crítico que hemos hecho antes es que ahora, en principio, igual que en el caso anterior, voy a tratar de hacer aquí una especie de zoom hacia afuera. Lo que estamos viendo es que con el azul estamos buscando aguantar el más 35% este de aquí, más 35%, y ahora mismo lo que estamos viendo es que el consumo de acero, que antes era 4.579, ahora este consumo de acero tiene que tener en cuenta el consumo conjunto de compresión y de tracción, que son estas dos. La suma de estas dos es 5.965 más 1.686, esto es 7.651 milímetros cuadrados, y respecto de 4.579 es solo un 67% más. Entonces, lo que hemos visto antes era que ahora la sección está funcionando mejor, con más ductilidad, y en lugar de consumiendo más del doble de acero, ahora estamos consumiendo 2 tercios más. Fijaros que el acero, no digo yo que no, ahora mismo es menos eficaz, porque para incrementar la capacidad de flexión un 35%, que vendría a ser un tercio, estamos consumiendo 2 tercios más de acero. Pero bueno, está mejor que antes, indudablemente. Quizás en este caso, y viendo también un poco el grosor de las armaduras y la cantidad de módulos que hacen falta, posiblemente es que directamente la sección esta de 50 por 70, pues no parece que fuera la más adecuada para aguantar este momento flector que tenemos aquí de 1.400 metros por kilonewton. Y yo creo que un poco hasta... bueno, he hecho tres ecuaciones generales, básicamente para resolver este problema sin tanta... con un método más rápido. Las ecuaciones que vimos, que eran, en lugar de las ecuaciones generales, son las ecuaciones directas que presenté en el vídeo anterior, las que están en el tema 3.1, 3.1, que proyecté en el vídeo anterior que podéis encontrar en el canal. Y entonces esas ecuaciones directas básicamente serían: la primera ecuación, si el momento exterior es menor o igual que 0,295 por U sub 0 por D, siendo U sub 0 igual a FCD del hormigón por B por D, bueno, pues entonces, si se cumple este caso, entonces A sub S2 no es necesaria, por cálculo, y el A sub S1 por F y D, que es la capacidad mecánica de la armadura de tracción, se obtiene como U sub 0 por 1 menos raíz cuadrada de 1 menos 2 veces el momento flector partido por U sub 0 por D. Vale. Mucho cuidado, aquí estamos hablando de que esto es valores absolutos del flector. Luego, que no se os olvide que esto tiene que ir en valor absoluto. Esta es la ecuación que de hecho ya apliqué en el ejemplo de ayer, el ejemplo del vídeo anterior. Y el caso contrario es si el esfuerzo flector en valor absoluto es mayor que 0,295 por U sub 0 por D, bueno, pues entonces tenemos unas ecuaciones que voy a transcribir aquí ahora mismo en la pizarra digital, y que serían las siguientes. En primer lugar, sí que es necesaria A sub S2, y A sub S2 se obtendrá como el momento flector en valor absoluto menos justamente el momento 0,295 por U sub 0 por D, dividido por sigma S2 y por D menos
D'. Esta sería la ecuación que nos da A sub S2. Cuidado, porque habría que determinar entonces cuánto vale sigma S2. Sigma S2 será igual a 700 megapascales multiplicado por 1. Bueno, voy a ponerlo de otra manera, mejor. Esto sería el mínimo entre 400 megapascales o 700 megapascales multiplicado por 1 menos 2,22 por D' entre D. ¿Vale? Esta sería la ecuación. Y luego finalmente con A sub S2, bueno, con sigma sub S2 calculo A sub S2 y ahora la capacidad, la A sub S1 por F y D, que es la capacidad mecánica de la moldura de tracción, se obtiene como 0,36 veces U sub 0 más A sub S2 por sigma sub S2. Entonces, básicamente estas ecuaciones lo que están haciendo es que en esta ecuación que hemos visto antes, repetidamente ha aparecido este término de aquí, 0,8 por FCD por B por X última, etcétera, etcétera. Entonces, como en este ejercicio hemos impuesto que X última tenía que ser igual, la hemos fijado, a 0,45 por el canto útil, entonces todo este momento deflector que aparece aquí, esta operación, si la planteáis, si quitáis los paréntesis, es igual a 0,295 multiplicado por FCD por B y por D cuadrado. Entonces, justamente ese es lo que también este momento en el solitario, a este momento es a que le hemos bautizado como momento frontera, el momento asociado a una profundidad de Fibra neutra igual a 0,45 veces el canto útil. Entonces, todo pasa al final en los ejercicios por ver en cuál caso estamos. Si en flexión pura, si estamos en un caso con un momento por debajo de este momento frontera o por encima. Siempre hay que poner moldura de compresión, pero en el segundo caso, esta además tendrá que cumplir un mínimo de cantidad para contribuir al equilibrio interno de las fuerzas en la sección. Si aplicáis en este caso estas ecuaciones por vuestra cuenta, al final vais a estar realizando estas mismas operaciones que se han hecho aquí sin pasar por todo esto. De hecho, esta ecuación que tenemos aquí abajo, esta ecuación más o menos mágica que aparece aquí, es la ecuación que más o menos viene a resolver justamente toda esta historia que hemos aquí tenido que montar para obtener lo que sería la tensión de la moldura de compresión. Si esto de aquí de alguna manera lo calculáis de manera paramétrica, pues al final se podrá obtener esta ecuación de aquí. Entonces ya digo, el problema se puede resolver de manera general o con estas ecuaciones. Ya digo, con estas ecuaciones saldrían exactamente las mismas respuestas. Y en principio, hasta aquí un poco, vuelvo al comienzo, lo que son las chapuzas que le hemos hecho a esta sección de hormigón de 50 por 70, a la que le hemos estado haciendo una serie de historias para que aguante pues, con determinado nivel de tensión, de formación en la moldura de tracción, o incluso hemos tratado de sacar su capacidad al máximo con los armados. Y sin más, espero que este vídeo haya sido para todas y para todos de utilidad y de interés. Un saludo.